Al hacer las entrevistas, pude observar que no todas las personas que entrevisté saben sobre este tema de los indígenas, y al no saber sobre ellos, no saben sobre sus derechos humanos, los cuales son: primero, es obligación del Estado proteger las riquezas culturales. Segundo, la educación será bilingüe en comunidades con tradición lingüística propia. Su formación deberá respetar y desarrollar su identidad cultural. Tercero, las tierras comunales de los grupos étnicos son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Se reconoce que los grupos étnicos asentados en territorios de riquezas arqueológicas tienen derechos especiales sobre esos patrimonios. Siguiente. Crea cargos de senadores y un número al reglamentarse de hasta 5 representantes. Establece que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes. Vamos a hablar ahora. También a las personas que entrevisté, no tienen conocimiento de cómo es su educación ni de cómo funciona. Les diré cómo funciona y cómo es la educación de los indígenas. Los indígenas en los años 1900 y 1960 tenían educación con la tutela de la iglesia o en las escuelas oficiales. En estas escuelas se aplicaba un currículo que desconocía la cultura de los grupos étnicos y en la mayoría de los casos se impedía que se hablara en la lengua indígena. Hasta finales de la década del 70 y mitad de los 80 que se inician programas de educación bilingüe. La cuarta función de las escuelas educativas para los indígenas. En los programas de educación, el interés inicial del movimiento indígena es el de tener una educación en la cual se enfatice en las costumbres, la historia propia, la enseñanza de la lengua, lo que se resume en una idea de educación propia. La Constitución Política de Colombia de 1991, quien por primera vez en la historia de Colombia había reconocido la diversidad étnica y los derechos de nacionalidad, así como los derechos culturales, lingüísticos y educativos. Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una educación que respete y desarrolle su identidad cultural. Como ustedes pueden ver, en la educación, lo que se enfatiza en la educación para las personas indígenas es que se valore y se enseña a los niños indígenas sobre sus culturas, que ellos aprendan más sobre eso, sobre sus lenguas nativas, sobre todas las cosas que sus antepasados sabían y que poco a poco se va perdiendo. Ahora les daré lo siguiente. No solo eso, tampoco conocen sus culturas, que es una de las cosas más importantes. Ya que estamos hablando sobre sus culturas, les diré algunas de ellas. Las mayorías de las culturas indígenas les gusta cazar, otras culturas cultivan. También hay indígenas muy pobres, ya que los trabajos a los que se dedicaban ya no son utilizados. Se dedican también a las artesanías. Hay que tener en cuenta que cada comunidad de indígenas tiene culturas diferentes. Vamos a hablar de algunas de estas culturas o cosas que hacen a menudo. Algunas comunidades poseen huertos de chontaduro o de
diversas especies. La caza es la actividad socialmente más importante. También la pesca y la recolección de miel, orugas, crustáceos, etc. Otra de las cosas que hacen algunas culturas de comunidades indígenas, algunas comunidades indígenas, sus culturas son distintas. Por ejemplo, hay otras comunidades indígenas que se dedican a la agricultura y se reúnen con otros grupos de la región a compartir sus rituales y mitos. También otras comunidades con diversas culturas cazan con arco y se dedican al trabajo asalariado y del jornal al servicio de los colonos. También las comunidades, dependiendo de dónde vengan, hacen artesanías como la mola, elementos de construcción simbólica, por el que algunas de estas comunidades son mundialmente reconocidas. Otras comunidades indígenas también hacen ollas en barro, hacen mucha diversidad de elementos que son muy hermosos cuando estas personas las hacen. También se puede decir que hay comunidades indígenas que se dedican al trueque. Como habíamos dicho, antes algunas comunidades se dedicaban a la agricultura o se dedican a la agricultura y por habitar en distintas partes con diferentes climas pueden sembrar diversos productos como el café y el maíz. Les diré también un poco sobre sus territorios, ya que las personas a quienes encuesté no sabían casi o sabían pero muy poco sobre los territorios de estas comunidades indígenas. Algunos de ellos, como los Huitoto, se sitúan entre Putumayo y el Caquetá, pero en particular en torno a los ríos Jara, Paraná e Irana, Paraná. Otros indígenas habitan en el resguardo del Turpial y la Victoria, vía Puerto López en el departamento del Meta. Esos son los indígenas llamados Achagua. También se encuentran ubicados en el Golfo de Urabá, en la Reserva del Caimán Nuevo y en el Chocó. En el Cauca, donde el área tradicional es la tierra adentro, al noreste del Popayán, como los Páez. La mayoría de los indígenas desanos que habitan en Baupés están específicamente en el Caño Avillú, en el río Apurí. Los Nucan están distribuidos en la zona nororiental del departamento del Guaviare. Esta comunidad se está extinguiendo, ya que está perdiendo su territorio y sus recursos. Sus recursos, también la alteración de los patrones y rutas de nomadismo, altas tasas de morbilidad y mortandad, etc. Tenemos que recordar que algunas de las comunidades indígenas han sido desplazadas de sus lugares nativos y es muy probable que se encuentren en lugares en donde menos nos imaginemos. Muchas gracias.